Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. La palabra de Dios, que es la verdad, nos muestra desde el principio hasta el final que el deseo de Dios es la evangelización del mundo. Y si vemos nuestra realidad, inmediatamente vamos a entender cuál es la razón. Este mundo está lleno de confusión, problemas económicos, problemas de guerras, rumores de guerras, sociedades divididas por ideologías, todo tipo de sufrimientos. También muchas personas están padeciendo enfermedades, ¿verdad? Enfermedades espirituales, pero también mentales y, por supuesto, físicas. Pero lo más grave es la posteridad, los jóvenes. Están totalmente caídos. Hay una generación, se llama Nini, ni trabajo, ni estudio, no hacen nada. ¿Por qué? Porque no tienen fuerza, no tienen dirección, no tienen visión. Y pierden sus vidas, pues allí viviendo en casa de sus padres. Muchos se van al parque, muchos tienen adicciones. Y la verdad es algo muy triste, ¿verdad? Es algo desgraciadamente que está globalizado. Por supuesto, eso es la obra de la oscuridad. Es la razón por la cual hay que estar resplandeciendo la luz de Cristo. Y esa es la función de la Iglesia. Columna y baluarte de la verdad. La Iglesia es como ese faro, ¿verdad? Que en medio de la oscuridad, de la más terrible tormenta, tempestad, está dando esa haz de luz poderosa para que todos los barcos perdidos que van a la deriva puedan ver la luz, puedan ver el camino, encontrar el único camino para ser salvados. Y es Cristo el camino. Y es la función que debemos de dar como Iglesia. Pero la Iglesia también está en confusión, enfocados en cosas que no son el Evangelio, sin ninguna fuerza espiritual, influenciados por el mundo. La Iglesia se ha secularizado. Ideologías han entrado en la Iglesia contrarias a la palabra de Dios. Por eso hay divisiones, escándalos. No hay evangelismo. Por eso vienen desastres. Pero Pablo entendió desde el principio cuál era el deseo de Dios. Y él, aunque no era una persona humanamente fuerte, poderosa, él fue utilizado por Dios. Pudo superar todo tipo de dificultades, algunas que no podemos ni imaginar. Y él fue utilizado por Dios porque estaba 24 horas dentro de la gracia de Dios. Y ese es el secreto que tenemos que disfrutar. Con nuestras fuerzas es absolutamente imposible. No podemos prácticamente ni levantarnos cada día, ni enfrentar todas las situaciones diarias, cotidianas. Por eso necesitamos entrar en la gracia de Dios, pero no en un breve tiempo, no, 24 horas. En ese momento, Dios va a levantar grandes respuestas, como levantó a través de la vida de Pablo. Por eso, Pablo experimentó la gracia de la salvación. Pablo estaba frustrado durante toda su vida. Era una persona sedienta espiritual. Él humanamente tenía muchísimas cosas buenas. Economía, era un intelectual, era una persona diligente, tenía su propia profesión aparte de sus estudios. Y también tenía una gran religión. Él era judío dentro de la secta de los fariseos, que eran los más esforzados. Y él se esforzaba, pero realmente seguía frustrado, porque todas esas cosas humanamente buenas, algunas de ellas, no pueden solucionar nuestro verdadero problema, que es espiritual. Hemos nacido a consecuencia del pecado original, separados de Dios, en pecado, atrapados por Satanás. Y a través de cosas humanas no podemos salir de ahí. Por eso Pablo estaba desesperado.
Pero camino de Damasco, por gracia de Dios, pudo recibir la respuesta. Cristo le apareció a través de una inmensa luz, ¿verdad? Él cayó al suelo. Y a veces hay que ir a ese nivel, al suelo, para que podamos dejar de pelear, de esforzarnos y podamos experimentar la gracia. Y allí él preguntó, Hechos 9:5, ¿quién eres, Señor? Y por gracia de Dios, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y es por gracia de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, por gracia a través de la fe. Como mismo Pablo está escribiendo en Efesios 2:8. Él experimentó la gracia de Dios a través de Jesús el Cristo. Pudo por fin ser saciado, pudo recibir esa salvación, pudo tener un nuevo comienzo. Es solo por la gracia de Dios, no por ningún mérito que hayamos hecho. No solo experimentó la gracia de la salvación, él también experimentó la gracia que nos da la misión. Porque Pablo hasta entonces estaba enfocado en una misión totalmente incorrecta. ¿Qué misión tenía? Perseguir a la iglesia. Es decir, perseguir al mismo Señor, que es la cabeza de la iglesia. Por eso estaba totalmente peleando contra Dios y engañado, porque pensaba justamente que estaba haciendo lo contrario. Por eso era una misión de fracaso. Y muchas veces estamos en una misión incorrecta, aunque pensamos que es realmente el mejor objetivo. Pero eso es nuestro pensamiento, ¿verdad? Por eso no podemos salir de ahí. Pero él, por gracia de Dios, al recibir esa salvación, también en Hechos 9:6 preguntó, ¿qué quieres que haga? Ya tenía ese corazón para hacer la misión. Y a través de Ananías, en Hechos 9:15, Dios le habló. Instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y del pueblo de Israel. Ya tenía esa misión por gracia de Dios. Por supuesto, si yo estoy en la misión que Dios tiene para mí, ahí está todo preparado. Voy a poder disfrutar de la gracia de Dios. Dios nos ha dado también una misión. Y tenemos que recibir esa gracia para poder realmente identificarla correctamente, para poder entrar en ella. Si no, nuestra vida de fe no va a funcionar nada. Por eso, por gracia de Dios, es que Pablo no solo recibió esa salvación, sino por gracia recibió esa inmensa misión. Y no solo eso, también él recibió la gracia que nos da el poder para ser testigos, porque esa misión no podemos cumplirla por nuestra fuerza, necesitamos la gracia de Dios, el poder de Dios que nos levanta como testigos. Y a veces, para poder disfrutar de ese poder y para salir del humanismo, Dios, por su gracia, nos da dificultades también. Dentro de este pacto, las dificultades son pura gracia de Dios. Como dice Pablo en Romanos 8:28, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y hay dificultades que Dios permite dentro del pacto para que sea solo a través de Cristo, que dejemos todo lo demás. Moisés intentó cumplir la misión por sus fuerzas, fracasó, pero allí en el monte Oreb con 80 años ya pudo aferrarse a solo Cristo, porque solo con el Evangelio de Cristo es la respuesta. Por eso a Dios a veces permite dificultades. Moisés tuvo que estar 40 años en Madián. Fue el mejor tiempo. Era por gracia de Dios, para que él se aferrara solo a Cristo y empezara realmente a cumplirse la misión en su vida. También hay dificultades que vienen a nuestra vida porque hemos perdido el evangelismo, hemos perdido la misión. Y es lo que le pasó a la iglesia de Jerusalén cuando ya se levantó el avivamiento. Por eso Dios, por su gracia, permitió el martirio de Esteban. Y también por su gracia esa persecución. Y en Hechos 8, versículo 4 dice, pero los que fueron esparcidos
iban por todas partes anunciando el Evangelio. Ya restauraron la misión, ¿verdad? Dios, por su gracia, a veces permite dificultades para que estemos alineándonos a su deseo, que es la evangelización. Porque otra dirección que tengamos no funciona. Y también hay dificultades que Dios permite por su gracia, para que estemos aferrándonos solo a Él, para que estemos obteniendo el poder que solo Él nos puede dar. Y es el pasaje de hoy. Pablo estaba enfermo. 3 veces había rogado, pero no había recibido sanidad porque Dios permitía esa enfermedad por su gracia. Porque Pablo había sido utilizado y era utilizado grandemente por Dios. Él podía haber caído en el orgullo, ¿verdad? Fácilmente haber pecado y haber perdido todo. Pero Dios, por su gracia, permitió la enfermedad. Y le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y por gracia de Dios, Él le daba la enfermedad para que se diera cuenta que Él era débil. Y somos débiles. Somos polvo. Y cuando uno está enfermo, te das cuenta de tu realidad. Y es el mejor momento para apoyarse solo en Cristo. Bástate mi gracia. Apóyate en la gracia de Dios, en el poder de Dios. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando nosotros nos damos cuenta que no podemos, que somos débiles y nos aferramos a la gracia de Dios, ahí Dios empieza a obrar poderosamente. Y recuerdo cómo en el cursillo de socorrismo, pues un profesor, que era una persona con muchísima experiencia, pues dijo algo que me llamó la atención. Cuando alguien se esté ahogando, hay que ir rápidamente nadando. Pero cuando lleguen, pégale un golpe. Y si no quieren darle un golpe, pues den vueltas alrededor sin acercarse, no se acerquen. Hasta que él pierda todas las fuerzas y se esté hundiendo. Ahí van y lo toman. Y yo, la verdad, me sorprendió. Pero explicó la razón. Y era que habían habido muchos casos que esa persona que está desesperada, perdiendo la vida, si alguien se acerca, lo va a tomar con toda su fuerza. Y pueden morir los dos. De hecho, ha pasado demasiadas veces. Por eso hay que dejarlo cao a través de un golpe, para que se esté quieto. O dejar que pierda todas las fuerzas. En ese momento ya es fácil para el socorrista tomarlo, porque ya ese no tiene fuerza, ¿verdad? Y ya lo puede llevar, y ya lo puede salvar. Y en cierto modo, espiritualmente es así. Nosotros tenemos que estar quietos, dejar nuestra fuerza humana, nuestro humanismo, y dejarnos llevar por Dios, con el poder de Dios, con la gracia de Dios. Y es lo que Dios hizo en la vida de Pablo. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y es ahí donde tenemos que entrar para que Dios esté levantando esas obras de la evangelización también a través de cada una de nuestras vidas. Por eso, las 24 horas en la gracia de Dios, ahí es donde tenemos que estar. Y en primer lugar, hay que concentrarse en la gracia de Dios. ¿Por qué no lo hacemos? Porque estamos concentrados en otras cosas. Cosas que al igual no es que sean malas de por sí, pero no nos dan la gracia, el poder. Muchos jóvenes se concentran en las redes sociales, muchos adultos también en el teléfono, ¿verdad? Continuamente. Uno se sorprende si empieza a mirar las horas que dedica a eso. Pues si una tercera parte nos concentráramos en la gracia de Dios, realmente
Dios levantaría grandes obras a través de nuestras vidas. Por eso hay que concentrarse en la gracia de Dios. ¿Cuánto? 24 horas. Hay que hacer 24 horas. Y 24 horas dentro de esas tres corrientes que fueron las que realmente experimentaron la iglesia primitiva, pero también Pablo. Ahí tenemos que entrar. Y hay que entrar 24 horas tomando la palabra, porque Dios da la palabra antes de hacer algo y la cumple. Yo tengo que estar aferrándome a la palabra, no viviendo por vista, sino por fe en la palabra, perseverando en la palabra. Vemos en Ezequiel 37, en ese valle de huesos secos y secos en gran manera. No había manera de cambiar. Eso representa al pueblo de Israel y la iglesia en este tiempo. Muchas veces estamos así. Ese es nuestro estado espiritual. Y ese es el verdadero problema, que estamos secos y secos en gran manera. Pero a través del profeta, Dios le preguntó, ¿vivirán estos huesos? Y él contestó correctamente. Señor, tú lo sabes. Si hubiera dicho, sí, con mi poder, ya no entiende nada. No podemos por nuestras fuerzas. Si hubiera dicho, no se puede, pues también en incredulidad Dios no nos puede utilizar. Pero él dijo lo correcto. Señor, tú lo sabes, porque solo Dios puede dar la respuesta. Porque no hay nada imposible para Dios. Por eso le dijo, profetiza. ¿Qué es profetizar? Dar la palabra, hacer el movimiento de la palabra de Dios que es viva y eficaz. Y empezó a dar la palabra. En cuanto empezó a dar la palabra de Dios es tan poderosa que nos sana, que nos restaura. Ese es el poder de la palabra, porque a través de ella recibimos esa gracia. Por eso hay que estar dentro de la palabra 24 horas. Es lo más importante. No se trata de hacer muchas cosas, sino de estar dentro, meditando la palabra, creyendo, tomando, obedeciendo la palabra de Dios. Se levantó un gran ejército, luego profetizó y les dio el espíritu, cobraron vida, porque la palabra de Dios es espíritu y vida. Y es lo que tenemos que entrar, 24 horas, ¿verdad? Es lo que hacía la iglesia primitiva. Por eso en Hechos 2:42 ellos entendían la importancia del culto. Perseveraban en qué? En la doctrina de los apóstoles, en el mensaje del púlpito. ¿Y dónde está ahora la doctrina de los apóstoles? Nos la han dejado por escrito, ¿verdad? Porque toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Y cada domingo, a través del mensaje del púlpito de nuestra iglesia, Dios, que es vivo, Él nos da su palabra. Y yo tengo que entrar en esa palabra, no perderla. Por eso es tan bueno orar, preparar el corazón, incluso tomar nota. ¿Por qué? Porque no es solo la palabra del domingo. Es para el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Toda la semana hay que estar meditando esa palabra en mi tiempo con Dios, ¿verdad? Y tomándola, creyéndola, aplicándola. Voy a ver cómo realmente esa palabra se cumple. Y es lo que hacía Pablo, 24 horas. No solo dentro del cumplimiento de la palabra. Si oramos con la palabra, vamos a obtener respuesta a la oración. Por eso también la oración de 24 horas es lo que hacía Pablo. ¿Hasta qué punto? Fíjense, en el pasaje de hoy, 2 de Corintios 12, versículo 2, había estado en el tercer cielo, hasta ese punto se concentró, tenía ese estado espiritual. Efesios 6:18, orando en todo tiempo. Primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Él estaba de verdad disfrutando de la oración 24 horas. ¿Por qué? Satanás, ¿cuánto tiempo está trabajando al día? 24 horas. 24 horas está maquinando. ¿Cuál es su estrategia? Hurtar, matar y destruir. Ahí está, 24 horas. Por eso nosotros no puede ser 23 ni 23 y medio. Tiene que ser 24. Por supuesto, orando con la palabra, ¿verdad? El mensaje del púlpito. Hay que levantar ese tiempo, marcando el lugar, el tiempo claramente, para poder realmente estar 24 horas poniendo esas tres corrientes que vamos a compartir y que Pablo de verdad disfrutaba totalmente. Por eso no hay más remedio que si oramos con la palabra, que vengan respuestas continuamente.
Y por supuesto, no solo la palabra, no solo la oración. Dios sigue levantando esas obras de salvación. Ese es el evangelismo. Y hay que estar ahí disfrutando de esas respuestas 24 horas. Por eso dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Y yo tengo que tomar la palabra 24 horas, tengo que orar 24 horas con la palabra y tener esa dirección, el evangelismo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, yo puedo entrar a un restaurante y estar pensando en la comida que voy a comer, pensando en dónde voy a ir luego, cosas que no son malas de por sí, ¿verdad? O puedo entrar y estar tomando la palabra orando. Sí, también, por supuesto, puedo pensar en la comida, pero orando, Señor, dame el encuentro en este lugar. Ayúdame a poder proclamar el Evangelio si tienes a una persona preparada. Es distinto, ¿verdad? Y si estoy con esa dirección 24 horas, pues Dios me abrirá puertas. Porque Dios tiene personas que están preparadas cada día, pero como no tengo esa dirección 24 horas, no pienso en el evangelismo, realmente muchas veces paso de largo. Por eso, Pablo, él estaba concentrado en la gracia de Dios 24 horas. No podemos con nuestra fuerza, necesitamos la gracia, y para recibir esa gracia hay que entrar en la palabra, en la oración, en el evangelismo 24 horas. Y es lo que Pablo disfrutaba. Y luego se enfocaba en un lugar muy importante. Levanten esa torre para concentrarse en la gracia 24 horas. Y luego un lugar, en su campo, en su círculo de influencia. Hay que comenzar ahí, no empiecen a ir por muchos sitios. Ahí, en ese lugar, que se concentren. Pablo se concentraba en un lugar. Por supuesto, cuando se levantaba la obra, ya iba a otro lugar. Pero el primero en un lugar. Y hay que comenzar ahí. ¿Cuál es el segundo punto? No solo concentrarse en la gracia 24 horas. Si nos concentramos 24 horas en la gracia, vamos a ver el poder de la gracia. Es decir, las respuestas de las 25 horas. ¿Cómo que 25 horas? Físicamente son 24, ¿verdad? Por eso el 25, lo que quiere decir, a lo que nos referimos, es lo que Dios hace. Lo que trasciende mi poder humano, que es limitado, ¿verdad? Lo que Dios hace, lo que nada ni nadie puede detener. Y eso vendrá, ¿verdad? Por eso Pablo se concentraba en la gracia 24 horas. Él en cada lugar estaba hasta que se levantaban esas respuestas de las 25 horas. Se levantaba el poder de la gracia. Y él veía cómo se levantaba el poder del trono celestial. Y ese es nuestro respaldo, ¿verdad? Por eso en su primer viaje misionero, cuando llegó a Chipre, allí, como él estaba disfrutando de la gracia 24 horas, orando, vio cómo se levantó el poder del trono. Ese Elimas, ese brujo que estaba endemoniado, intentaba impedir el evangelio, pero fue bloqueado totalmente. Y Sergio Paulo, el procónsul, pudo recibir a Cristo. Por eso se levantó esa obra del trono. No solo la obra del trono, se empiezan a levantar respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. Y Pablo, cuando estaba en su segundo viaje misionero en Asia, pues se cerraron puertas. Pero en Troas él estaba concentrado en la gracia de Dios, tomando la palabra y orando, buscando qué es lo que Dios quería hacer. Realmente, ahí se levantó ese tipo de respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. Por primera vez se abrió esa gran puerta, Macedonia, Europa. Y son las respuestas que Dios va a levantar. No solo esas, también Dios levantará esas respuestas que nunca antes y nunca después. Y Pablo, en su tercer viaje misionero, cuando llegó a la ciudad de Éfeso, que era una ciudad que era importante, relevante,
un gran centro comercial, económico, pero también un gran centro religioso, un centro de idolatría, que no solo estaba llenando de oscuridad y desastres esa ciudad y esa región, sino al mundo entero, porque de todas partes del mundo iban a adorar ese ídolo, Diana de los Efesios. Por eso estaba llevando destrucción al mundo entero. Pero Pablo, que fue guiado por el Espíritu, como vemos en Hechos 19, del 1 al 20, él comenzando con unos discípulos que no habían ni siquiera recibido la salvación, les hizo experimentar esas bendiciones que experimentaron los discípulos en el aposento alto de Marcos, luego en la sinagoga 3 meses hablando del reino de Dios, y luego separando a los discípulos a través del conflicto que se levantó todos los días durante 2 años en la escuela de Tirano. Hizo ese movimiento, la palabra, para que pudieran entrar, concentrarse en la gracia de Dios 24 horas, y se levantaron respuestas en esa ciudad que nunca antes y nunca después fue totalmente transformada con el poder del Evangelio. No solo esa ciudad, a través de Éfeso se levantaron 6 iglesias en toda la nación. Eso es el tipo de respuestas que Dios levanta, que nosotros no podemos con nuestras fuerzas. Por eso tenemos que ir, recibir la gracia de Dios. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Tenemos que estar recibiendo 24 horas la gracia de Dios, entrando en la palabra, disfrutando de la oración y teniendo esa dirección, el evangelismo. Y no solo Pablo experimentó el poder de la gracia, él también podía con esa gracia tener esa continuidad, porque esa gracia hay que ser transmitida a las siguientes generaciones. Y esas son las obras eternas, ¿verdad? Por eso Pablo dejó esa huella de fe. Hay que dejar una huella de fe. ¿Qué es una huella? Uno va por la playa, ¿verdad? Y ahí vemos huellas, ¿no? Si ves las huellas es fácil seguir, ¿verdad? Pues esa huella de fe, esas respuestas eternas que Pablo dejó para la descendencia. Y también, para poder dejar esas huellas de fe, es muy importante levantar un equipo secreto. Y es lo que Pablo levantó en Romanos 16. Hay una larga lista, ¿verdad? Hace falta ese equipo. Un equipo de discípulos de evangelismo de las 24 horas. Y si estamos orando, Dios dará esa respuesta como Pablo pudo experimentar, para que podamos dejar esas huellas de fe a la siguiente generación. Y se levantaron esa obra maestra, y Dios quiere levantar también a través de nuestras vidas esas obras maestras eternas. ¿Cómo? Levantando ese ministerio con las siguientes generaciones. Ese es el deseo de Dios, dejar que los niños se acerquen a mí. Por eso Pablo siempre entraba a las sinagogas. Y se pudo levantar esa obra maestra como Timoteo, ¿verdad? Él pudo continuar. Dios obró poderosamente a través de su vida. Y también, para que esta gracia continúe, hay que levantar esa obra conmemorativa. Como dejaron, cuando cruzaron el río Jordán, ¿verdad? Pusieron esas 12 piedras, como el Señor había dicho. Era un monumento conmemorativo para que las siguientes generaciones, al verlo, recordaran cómo Dios los había salvado, los había guiado y les había dado el poder para conquistar la tierra de Canaán. Y tenemos que dejar urgentemente ese monumento conmemorativo que hay que levantar. Hay que levantar las iglesias representativas con los 3 atrios. Es lo que tenemos que dejar. Son las respuestas que, por gracia de Dios, Pablo pudo experimentar. Por eso, enfocados en la gracia, 24 horas, ahí hay que comenzar. Si empiezo a hacer 24 horas dentro de la palabra, de la oración, del evangelismo, y me enfoco en un lugar, en el horario de Dios se levantará el poder de la gracia, las respuestas de las 25 horas. Incluso se levantará esa continuidad para la gracia. ¿Cómo? A través de esa iglesia. Una iglesia que pueda tener esos 3 atrios.
Hay que orar por eso. Dios lo hace. Pablo lo pudo experimentar. Por eso, a través de Pablo, se pudo cumplir la evangelización mundial. Que en este día no estemos desanimados. Que no estemos mirando al pasado, a las dificultades, que estemos dándonos cuenta que todo eso es por gracia de Dios. Él quiere que dejemos de esforzarnos, que dejemos de intentar hacerlo con nuestra manera, con nuestro poder. No se puede. Y que podamos aferrarnos a la gracia de Dios. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso, ¿cuál es la conclusión? Determinen un tiempo. Hay que determinarlo, si no, nunca tenemos tiempo. Determinen ese tiempo en un lugar específico y allí, ciertamente, que estén disfrutando 24 horas de la gracia de Dios. Eso es la manera. Y luego, enfocados en el lugar donde estamos, en ese momento, aunque parezca absolutamente imposible, Dios lo hará absolutamente posible. Aunque no haya nadie, Dios levantará obras que llegarán a todos, aunque no haya nada. Dios cambiará todo, levantará esa obra de recreación. Son las respuestas que vamos a experimentar. Por eso en este día que tomen esta palabra tan importante, que estemos disfrutando 24 horas en la gracia de Dios. Ahí es donde tenemos que estar. Me gustaría pedirle que pueda tomarse 2 minutos y compartiera su forum, que lo deje en la caja de los comentarios para que pueda ser de bendición para los hermanos. Mi oración es que a través de este tiempo podamos levantarnos como discípulos. Y los verdaderos discípulos, como dice en Juan 8:31, son los que permanecen en la palabra de Dios. También estoy orando para que realmente estemos abriendo nuestros ojos, estemos recibiendo el poder para poder desafiar con el evangelismo. Por eso me gustaría que orara y que a la persona que Dios le guíe, que pueda enviarle también el mensaje, o que pueda estar llamándole, visitándole, para compartirle el Evangelio. De esa manera, ciertamente, Dios va a levantar grandes obras. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.